Hermanos, pues gracias a Dios porque podemos estar ya listos para estudiar y escudriñar la palabra de nuestro Dios. Muy buen día, hermanos. Y bueno, pues hermanos, vamos a iniciar para aprovechar este tiempo. Gracias a Dios por el tiempo de cantos, de alabanza. Gracias a Dios también por esta semana, hermanos, que pudimos tener de compañerismo virtual. Pudimos ser expuestos a la palabra de Dios a través, ¿verdad?, de cada uno de los tiempos, en la mañana, en la noche. Gracias a Dios por cada uno de los pastores, de los predicadores. Gracias a Dios, hermanos, por todos los que pudieron conectarse. Y les animo, de todas maneras, ahí están. Si usted no los vio, no pudo, se perdió de alguna de ellas, porque entendemos, ¿verdad?, están los trabajos o en otros tiempos, otras cosas, pero ahí están y le animo a que pueda verlas, que pueda estudiarlas. Están las guías de estudio también, y que pueda ser edificado junto con nosotros a través de esas enseñanzas, hermanos. Y bueno, quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en 2 de Crónicas, capítulo 15. Como siempre, hermanos, les pido, hermanos, pónganle una marquita para que sea más fácil también el poder estar yendo, porque allí tenemos nuestra porción base. El tema general que estamos estudiando y que iniciamos la semana pasada es 3 elementos para una renovación espiritual. 3 elementos para una renovación espiritual, lo cual es algo sumamente importante a fin de que se dé un avivamiento espiritual como el que se dio en el tiempo de este rey Asa. Al igual que en otros tiempos, ¿verdad? Que es muy importante, hermanos, que se dé así en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra vida, como se dio también en todo Judá y Benjamín, pues a fin de que nosotros, hermanos, podamos seguir ese ejemplo, el ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, a fin de que también, hermanos, no nos suceda como les había sucedido a los antepasados, hermanos, del rey Asa y de todo Judá y de Benjamín, del pueblo de Israel, quienes principalmente en el tiempo de los jueces, hermanos, llegaron a rechazar a Dios. Llegaron a hacerlo a un lado de sus vidas, hermanos, e inclusive a la enseñanza de la ley de nuestro Dios, porque no había sacerdotes que enseñaran la ley, y también llegaron a rechazar la ley de Dios, su palabra, hermanos, por lo que vino el juicio de Dios. Y es que eso es lo que siempre sucede. Cuando uno se aleja de Dios, uno aleja la enseñanza de la palabra de Dios de sus vidas, hermanos. Uno aleja la palabra de Dios, hermanos. Vienen las consecuencias, como lo podemos ver ahí, hermanos, y lo leíamos también al inicio, ¿verdad? En la lectura que tuvimos ahí en el 2 libro de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 3, 5 y 6, que dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y luego dice en el 5: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad, hermanos. Así que si no querían que sucediera lo mismo, hermanos, para el rey Asa, para Judá y Benjamín, era necesario que reaccionaran. Era necesario, como lo veíamos la semana pasada, que escucharan atentamente y que hicieran los ajustes necesarios. La única manera, hermanos, de ser restaurados por Dios es precisamente el convertirnos a Él. Como hemos estudiado, el arrepentirnos y volver nuestro corazón a Dios, hermanos. Esa es la única manera de experimentar una renovación espiritual, como lo hemos ya estudiado. Ahí en el versículo 4 dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos, porque tenemos un Dios misericordioso, perdonador, pero que lleno de oportunidades. Pero que esto sucede cuando nosotros nos humillamos. Con un corazón contrito y humillado nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Así que Asa, todo y Judá, hermanos, y Benjamín, si querían experimentar esta renovación, este avivamiento, tenían que hacer esto. Ellos iban, hermanos, por buen camino. Podemos ver a Asa en el capítulo 14 buscando al Señor y obteniendo una gran victoria, buscando hacer reformas ya de ahí, buscando hacer una limpieza en Israel, hermanos. Estaba yendo por buen camino. Sin embargo, les faltaban aún varias cosas.
lo mismo que a nosotros. De manera que si queremos que se dé una verdadera renovación espiritual, hermanos, en forma que no suframos las consecuencias de alejarnos de Dios y su palabra, es necesario que sigamos, hermanos, estos tres elementos que estamos estudiando para que se pueda dar una renovación espiritual. Ya veíamos, hermanos, como lo mencioné la semana pasada, el primero, que es escuchar la palabra de Dios. Lo cual tiene que ver con escuchar, con prestar atención, con entender lo que se nos dice de manera que actuemos de acuerdo a ello. Y es que veíamos que nada complace más a Dios, hermanos, y nos guarda del error que el prestar atención y obedecer su palabra. Como lo leíamos ahí en 1 Samuel 15:22, en donde el profeta Samuel le dice al rey Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego en el siguiente versículo dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y podemos ver las consecuencias ahí. Pero lo que Dios anhela de nosotros es que prestemos atención a su palabra de tal manera que lo llevemos en práctica. Los más grandes avivamientos, hermanos, han iniciado cuando las personas se han vuelto a Dios y a su palabra, cuando Dios ha tenido su total atención. Y es que cuando Dios tiene nuestra total atención, hermanos, es cuando su obra se puede llevar a cabo en nosotros. Es cuando Él puede moldearnos, cuando Él puede transformarnos, cuando Él puede cumplir sus propósitos en nosotros. Pero eso es cuando Él tiene nuestra total atención. Así es que necesitamos escuchar, atender la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto, de tal manera que nuestra vida sea renovada. Este es el primer elemento, hermanos, para una renovación espiritual. Y hoy vamos a ver este segundo elemento que nos presenta la palabra de Dios. Pero antes, les invito, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y pidamos su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, poder escucharla también, atenderla. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú abras nuestro entendimiento, como siempre, Señor, que acomodes lo espiritual de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres mostrarnos, de tal manera que seamos edificados, podamos ser desafiados y podamos tomar las decisiones, Señor, que tú quieres que tomemos y que es importante para que se pueda dar esta renovación espiritual. Dirígenos, por favor, Señor, en este tiempo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, 3 elementos para una renovación espiritual. Número 2, hermanos, ¿cuál es el segundo elemento para la renovación espiritual? Número 1 es escuchar la palabra de Dios. Número 2 es ánimo ante la palabra de Dios. Ánimo ante la palabra de Dios. Y lo podemos ver aquí. Quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una lectura, no de todo el capítulo como lo hicimos hace 8 días, sino que leamos del versículo 1 al versículo 8 solamente. Que podamos recordar y llegar al versículo 8 en donde podemos ver este segundo elemento. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades.
Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo nuevamente. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Dice en este versículo, hermanos, que el rey Asa, cuando escuchó la palabra de Dios, reaccionó de alguna manera. Y ese es nuestro primer punto a través de esta pregunta. ¿Qué pasó con el rey Asa al oír la palabra de Dios en boca del profeta Azarías? Porque imagínense, el rey Azarías viene, hermanos, acaban de tener una gran victoria y de repente se presenta este profeta, que no era un profeta muy conocido, pero que Dios lo usó para darle un gran mensaje, una gran advertencia a este rey. Y entonces se presenta, le da este mensaje, le habla, y el corazón del profeta Asa reacciona. ¿Qué pasó con el rey Asa al oír la palabra de Dios en boca del profeta Azarías? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Podemos ver en el versículo 8 que cobró ánimo, es decir, se animó. Cobró ánimo. Se animó al escuchar las palabras del profeta, al escuchar las palabras de Dios. Esto quiere decir que cuando el rey Asa oyó la palabra de Dios, se llenó de fuerza y energía para hacer, para resolver y para emprender lo que era necesario hacer a fin de que pudiese darse esa renovación espiritual y ese avivamiento espiritual se pudiese llevar a cabo. Él se llenó de esa fuerza, de esa energía, se animó. Hermanos, Asa pudo haber reaccionado de muchas maneras, pero no lo hizo. Reaccionó de la mejor manera. Pero veamos algunas de las maneras en las cuales pudo haber reaccionado, porque tal vez o sin duda muchas veces o en muchas ocasiones muchos de nosotros hemos reaccionado como no deberíamos hacer ante la palabra de Dios. Asa pudo haberse molestado, ¿sí o no? Al escuchar a este profeta, al escuchar sus palabras, pudo haberse indignado y reaccionado con soberbia y con orgullo por la palabra de Dios en boca del profeta y haber dicho: ¿qué te pasa? ¿Quién te crees para hablarme de esta manera? Tal vez otros estén mal, pero yo estoy bien. ¿No acabas de ver la gran victoria que tuvimos? Yo soy el rey de todo Judá y Benjamín. Sin duda que pudo haber actuado así. Sin duda que él pudo haber expresado estas palabras u otras más. Sin embargo, podemos ver que no lo hizo. No actuó de esta manera. No actuó con orgullo. No actuó con molestia, con desagrado. No se indignó ante las palabras de este profeta. Asa, hermanos, pues al escuchar lo que Dios por medio del profeta le estaba diciendo, pudo haberse desanimado, pudo haberse desalentado, pudo haberse apachurrado y haber permitido que la culpa inundara su corazón hasta el punto de deprimirse y volverse a la pasividad y pasar el tiempo lamentando su situación sin hacer nada al respecto y diciendo: es verdad. Estamos mal, lo que han hecho nuestros antepasados y todo lo que ha venido. Pudo haber dicho: las cosas no están bien, jamás podremos cambiar y agradar a Dios. No tenemos remedios, somos unos pecadores, y consumirse a consecuencia de esta actitud. Sin embargo, no lo hizo, porque a eso es lo que nos lleva a una falsa culpa. Muchas veces el enemigo también trabaja en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, que ante la palabra de Dios nos lleva a una falsa culpa y estar lamentándonos por cómo somos, por lo que hemos hecho, que como hemos visto, el verdadero arrepentimiento conlleva en sí una tristeza, ¿cierto? Un dolor, ¿verdad? El sentirnos mal por lo malo que hemos hecho, pero eso nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a no quedarnos ahí, consumirnos con ello, sino a levantarnos y buscar los cambios en nuestra vida. Pero muchas veces llega a suceder eso ante la palabra de Dios, lo cual Asa no hizo.
Asa también pudo haberse mostrado indiferente. Pudo haber tomado a la ligera y haber expresado, no pasa nada, por las palabras que estaba escuchando de parte de Dios, y seguir siendo sabio en su propia opinión, sin hacer caso, sin arrepentirse, sin hacer cambios en su vida y haber dicho, ay, por favor, Azarías, eres un fanático, no pasa nada. Ellos, porque ya les tocaba, a nuestros antepasados, ¿verdad? Les tocaba ya, ¿verdad? A ellos les tocó, pero a nosotros no nos va a pasar así, Azarías. Por favor, no seas negativo. Asa pudo haber actuado de esta manera también, sin embargo, no lo hizo. Como muchas veces también el ser humano actúa ante la palabra de Dios, que la escucha y dice, ay, por favor, no pasa nada, ¿verdad? Y empieza a tomarlo a la ligera. Muchas veces inclusive hasta comienza a burlarse de lo que se dice, de lo que Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? Diciendo, no, yo estoy bien, ¿verdad? Las cosas no son como se dice. Nosotros vamos por buen camino, cuando la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y entonces el hombre se vuelve sabio en su propia opinión, creyendo que la manera en que ve las cosas es la mejor, que la manera en la cual cree que las cosas se deben de hacer es lo mejor, como aquel insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena, pero después, al venir las pruebas, al venir las consecuencias, puede ver que su ruina es muy grande a consecuencia de que no prestó atención ante la palabra de Dios, como consecuencia de no haber reaccionado de la mejor manera ante la palabra de Dios. Asa pudo haber reaccionado como muchos hoy en día diciendo, Dios es un Dios perdonador. Él sabe que somos imperfectos y nos perdona y seguir haciendo lo malo, porque muchas personas así lo llegan a ver. Bueno, pero es que Dios es un Dios perdonador. Él sabe cómo somos. Él sabe que somos pecadores, que somos débiles. Él lo entiende. Y seguir adelante sin ningún cambio en sus vidas. Cuando es verdad, Dios es perdonador. Dios es muy clemente y misericordioso. Pero cuando nos arrepentimos de verdad, Dios es un Dios lleno de oportunidades, pero la paciencia de Dios tiene también un límite y lo podemos ver. El juicio de Dios viniendo a consecuencia de la necedad del hombre, de no hacer caso a las palabras de Dios, a las advertencias de Dios, al no volverse a Dios y su palabra. Hermanos, el rey Asa pudo haber reaccionado de estas maneras. Sin embargo, como lo mencionábamos, gracias a Dios que tomó la mejor decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Permitir que la palabra de Dios animara e inundara su corazón con fuerza, con vigor, con energía, con entusiasmo para hacer, resolver y emprender lo que era necesario hacer en Israel. Hacer en su propia vida y hacer en Israel como nación. El rey Asa, hermanos, permitió que la palabra de Dios penetrara hasta lo más profundo de su ser, porque prestó atención a esas palabras e impactó su corazón. ¿Cuál fue la reacción, hermanos? Que él se llenó de fuerza, de vigor, de energía, de entusiasmo para hacer, resolver y emprender lo que era necesario. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos. Es lo mismo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Necesitamos atender la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y animarnos ante ella para hacer la voluntad de Dios. Permitir que la palabra de Dios, hermanos, nos llene de fuerza, de vigor, de energía, hermanos, de entusiasmo para hacer, resolver y emprender lo que es necesario que Dios y que Dios quiere que llevemos a cabo. El desánimo, hermanos, es el arma más valiosa que el enemigo tiene contra cualquier creyente. Y la utiliza muy bien, porque él sabe que cuando una persona se desanima, cuando una persona se desalienta, hermanos, su fe flaquea. Y por consiguiente, le deja de creer a Dios, deja de confiar en Dios, trayendo como resultado que deje de hacer lo que Dios quiere. Y es que en la palabra de Dios podemos ver estas dos cosas: fe, obediencia. No puede haber obediencia si no hay fe. No puede haber fe y no haber obediencia.
Porque la fe que la palabra de Dios nos muestra es una fe que produce obras, ¿cierto? Produce obediencia, el someternos a la voluntad de Dios. Y en esto tenemos el ejemplo del pueblo de Israel ante la conquista de la tierra prometida, como lo estudiamos hace 8 días en la tarde, hermanos, en donde veíamos que 10 de los espías desalentaron al pueblo de Israel. Lo desalentaron, y al desalentar el pueblo, desalentarse el pueblo de Israel, podemos ver que pierde su fe y entonces se rehúsa a obedecer a Dios e ir a conquistar la tierra. Su corazón se vuelve en rebeldía. Miren lo que dice ahí en Números. Vamos por favor a Números 32, 8 y 9, que es cuando Dios, hermanos, iban a entrar a la tierra prometida, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén, ellos vieron un muy buen lugar antes de cruzar el río Jordán para que establecerse, ¿verdad? Vieron un muy buen lugar para que sus familias estuvieran, para poder vivir ahí y que su ganado también fuese apacentado. De tal manera que fueron con Moisés y le dijeron: oye, pues nosotros queremos quedarnos aquí, no queremos pasar, ¿verdad? Y no queremos un territorio después del río Jordán. Y entonces Dios habla por medio de Moisés y les hace ver que eso desalentaría al pueblo, como lo hicieron esos 10 espías. Miren lo que dice, hermanos, ahí en Números capítulo 32, versículos 8 y 9. Números 32, 8 y 9, que nos dice así. Versículo 8 y 9 dice: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Los desalentaron, los desanimaron para que ellos fueran e hiciesen la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocasionó este desaliento, este desánimo? Lo que mencionábamos, que el pueblo de Israel perdiera la fe, dejara de confiar en Dios y no quisiera ir a conquistar la tierra prometida. Ahí en Números 14 lo leíamos de hace 8 días. Después usted lo puede leer. Inclusive Caleb y Josué les dicen: no seáis rebeldes, porque ellos no querían ir ya. Eso es lo que sucede cuando viene el desánimo, cuando viene el desaliento. El enemigo lo sabe. Es por eso que es uno de sus dardos que más utiliza contra los cristianos: el desanimarnos, el desalentarnos. Porque sabe que cuando esto sucede, nuestra fe flaquea. Dejamos de confiar, de creer en nuestro Dios, en sus promesas. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Desobediencia. Alejarnos de la voluntad de Dios. El dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, esto no debe de ser. Por eso es muy importante que nos animemos. Otro ejemplo, hermanos, lo podemos ver en el ejemplo de Israel, pero ahora en la reconstrucción del muro de Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Ellos iban muy bien. Sin embargo, cuando llega a Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el versículo 10, ahí se nos dice que ellos se desalentaron al ver que el escombro era mucho, ¿verdad? Se desalentaron al ver que las fuerzas de los acarreadores, ¿verdad? Pues habían debilitado, estaban disminuyendo y que no avanzaban y que se seguía viendo mucho escombro, a tal grado que ellos dijeron: no podremos acabar el muro. Eso es lo que produce el desaliento. Que nosotros, hermanos, dejemos de confiar. Claro que sí podemos, con su ayuda lo vamos a lograr. Nuestra fe tambalea y entonces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero después podemos ver cómo se animan, cómo Dios los fortalece a través de su palabra, a través de su siervo, ¿verdad? Quien los anima. Y entonces podemos ver que en un tiempo récord se construye. Dice que fue terminado hasta la mitad de su altura. Y en ese mismo capítulo dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Sin embargo, después se desalentaron, pero después nuevamente se animaron. Y en un tiempo récord se reconstruyó el muro. Hermanos, el ánimo es algo muy importante. Una persona que no tiene fe ni esperanza no puede creer en las cosas que Dios puede hacer en su vida y en las de los demás, por lo que no hace la voluntad de Dios, razón por la que no le puede agradar.
Esta es la razón por lo que nos dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es muy importante que no perdamos el ánimo, que nos animemos, que nuestro corazón cobre ánimo al escuchar la palabra de Dios para poder dar el siguiente paso hacia una renovación espiritual. De manera que se dé un avivamiento, se requiere que nos animemos, que cobremos ánimo ante la palabra de Dios, creyendo en sus promesas, que son, como cantamos, son apoyo poderoso de nuestra fe, de manera que nos esforcemos, como estaremos viendo la siguiente semana, en hacer la voluntad de nuestro Dios, como vemos que el rey Asa también hizo, al igual que todo Judá y Benjamín. Y es que, hermanos, el rey Asa no hubiera podido esforzarse en hacer lo correcto y que era necesario si no hubiera cobrado ánimo, si no se hubiera animado, si no su corazón no se hubiera llenado de fuerza, de vigor, de energía, de entusiasmo por hacer lo que la palabra de Dios dice. No hubiera podido ser. No hubiera podido ser. El esfuerzo, hermanos, requiere ánimo. Y el ánimo conlleva el esfuerzo. Es una mancuerna que podemos ver en la Biblia, hermanos, que es importante. No puede haber una sin la otra. Es importante que estén las dos presentes. El esfuerzo requiere ánimo y el ánimo conlleva ¿a qué? Al esfuerzo. Dice ahí en Deuteronomio, no lo busquen, lo voy a leer, hermanos, a fin de que ustedes podamos ahorrar tiempo. Dice ahí en Deuteronomio 31, en el versículo 6, en el 7 y luego en el 23. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová tu Dios, a la tierra que Jehová juró a sus padres que las daría, y tú se las harás heredad. Y luego en el 23 dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esforzarse, animarse. Animarse, esforzarse. En 1 de Crónicas 28:20, David le dijo a su hijo, dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. ¿Se dan cuenta? Anímate, esfuérzate y manos a la obra. No hay manera de poder llevar a cabo si nosotros no nos animamos ante la palabra de Dios, si no nos esforzamos. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová, Y luego en el Salmo 27:14 también nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, y dice: y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y también en Ageo capítulo 2 versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, cobrad ánimo, esforzarse. Hermanos, animemos nuestro corazón con la palabra de Dios, como también lo hizo el rey Asa, que podemos ver aquí en el versículo 8, hermanos, en la primera parte. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, cuando escuchó, cuando prestó atención ¿qué? A las palabras y a la profecía que era de parte de Dios, un mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Cuando el rey Asa oyó la palabra de Dios, se animó. Su corazón se llenó de fuerza, de energía, de vigor, de entusiasmo por hacer lo que Dios quería que hiciera. Y lo mismo es necesario que suceda con nosotros. Lo mismo. Pero terminemos con esta pregunta, hermanos, analizándolos. ¿Qué palabras hicieron que el rey Asa cobrara ánimo?
¿Qué palabras hicieron que el rey Asa cobrara ánimo? Son las mismas palabras, hermanos, que deberían animarnos a nosotros, al igual que todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. ¿Qué palabras? Número 1, Dios estará contigo si tú estuvieras con él. Dios estará contigo si tú estuvieras con él. Miren lo que dice en el versículo 2. Asa lo escuchó. Dice en el versículo 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Jehová, Dios estará contigo, si tú estuviereis con él. En otras palabras, Rey Asa, si tú permaneces con Dios siempre cerca de él, él no te dejará jamás. Él siempre estará contigo, lo cual le animó, pues el rey Asa bien sabía lo que significaba contar con la presencia y favor de Dios. Él bien lo sabía, lo había experimentado, lo había visto. Y esto es lo mismo, hermanos, que debería animarnos a nosotros. Contar con la presencia y el favor de nuestro Señor Jesucristo, quien ha prometido estar con nosotros siempre. Ahí en Mateo 28:20 al final nos dice, les dijo a la iglesia, la primera iglesia, les dijo a su apóstol, nos lo dice a nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta dispensación, hermanos, si nosotros nos alejamos de Dios, Él no abandona nuestro corazón. Si en verdad hemos sido o somos sus hijos, pues tiene su morada permanente en nosotros. Pero sí se llega a contristar, sí se llega a apagar dentro de nosotros, lo cual no es nada bueno, como lo estaremos viendo. Pero hermanos, animémonos. Cristo está con nosotros y promete llevar a cabo su obra en nosotros y a través de nosotros, si tan solo nosotros permanecemos en él. Eso fue lo que lo animó al rey Asa. Es lo mismo que debería animarnos. Dios está con nosotros si nosotros permanecemos en él. ¿A qué nos debería animar? A permanecer en él. ¿Qué palabras hicieron que el rey Asa cobrara ánimo? Número 2. El estar alejado de Dios acarrea desagradables consecuencias. El estar alejado de Dios acarrea graves, desagradables consecuencias. Miren lo que dice en el versículo 3, nuevamente 5 y 6 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Esto, hermanos, es una gran realidad. El alejarnos de Dios, siguiendo los apetitos de nuestra carne y la corriente de este mundo, tarde o temprano acarreará consecuencias que nos afectarán. Tarde o temprano acarreará consecuencias que nos afectarán. Como lo podemos ver en el ejemplo del hijo pródigo. Lo recuerdan, en semanas anteriores lo estuvimos estudiando. Cómo se alejó de su padre, hermanos, que es, ahí nos da un símbolo, hermanos, del hijo pródigo somos nosotros. El Padre es nuestro Padre celestial, que cuando nos alejamos de él, hermanos, podemos ver cómo nuestra vida es consumida y tocamos fondo. Y las consecuencias se llegan a manifestar en nuestra vida, hermanos. Lo podemos ver en su vida, como lo podemos ver también en el profeta Jonás, quien a pesar de que era un profeta de Dios, él quiso huir de la presencia de Dios para no hacer su voluntad, ¿lo recuerdan? Él no quería que Nínive se salvara. Él sabía y conocía la misericordia de Dios y él sabía que Dios los iba a perdonar, pero él no quería porque los ninivitas eran malvados, eran crueles, eran pecadores. Y el profeta Jonás no quería, por eso huyó de la presencia de Dios. Sin embargo, podemos ver las consecuencias en su vida. Fue tragado por un gran pez.
Dios trató con él fuertemente, experimentó esa gran tempestad, los marineros lo echaron al mar, fue tragado por un gran pez, imagínense, y estando en esa situación se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de que no debió haber alejado, huir de la presencia, de la voluntad de Dios, sino llevarlo a cabo. Y podemos ver cómo se humilla delante de Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios y después Dios le da oportunidad, pero sufrió las consecuencias. Sufrió las consecuencias, hermanos. El escuchar a Dios advirtiéndonos en cuanto a las consecuencias de no hacer su voluntad, debería no desanimarnos, sino debería animarnos a esforzarnos y hacer lo necesario para que eso no suceda en nuestra vida. Debería animar. Eso fue lo que le animó al rey Asa. Que no le pasara lo mismo, que no le sucediera lo mismo. Le animó la oportunidad que Dios le estaba dando de reaccionar y de hacer lo necesario. Y es lo mismo que debería animarnos a nosotros, hermanos. La advertencia de Dios diciendo: hey, si sigues por ese camino, las consecuencias vendrán a tu vida. Si sigues insistiendo en eso, no te irá bien. Las cosas se complicarán y entonces no solamente tú, sino también tu familia y otros sufrirán las consecuencias. Hermanos, eso debería animarnos. Debería animarnos a hacer los ajustes necesarios, a hacer la voluntad de Dios, a darle un cambio, un giro a nuestra vida. ¿Qué palabras hicieron que el rey Asa cobrara ánimo, hermanos? Número 3. En Dios hay borrón y cuenta nueva. En Dios hay borrón y cuenta nueva. Sí, tenemos un Dios misericordioso y perdonador, que cuando nos volvemos a Él arrepentidos con un corazón contrito y humillado, ¿qué hace Él? Nos perdona, nos restaura, ¿cierto? Y nos da, hermanos, la oportunidad de poder vivir de una manera diferente y mucho mejor. En Dios hay borrón y cuenta nueva. Y al escuchar esto, Asa cobró ánimo. Dice en el versículo 4, pero cuando en su tribulación, es cierto, se alejaron de Dios, no había sacerdotes que enseñaran la ley, se alejaron de la ley de Dios. Sin embargo, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Él fue hallado de ellos. En verdad es, hermanos, que estas palabras nos animan, son de gran ánimo saber que tenemos un Dios que es grande en misericordia, que es muy misericordioso y compasivo, lleno de oportunidades, por lo que cuando nos arrepentimos de verdad y vamos a Él con un corazón contrito y humillado, hermanos, ¿qué hace Él? Como ya lo preguntaba, ¿qué hace Él, hermanos? Nos perdona. Nos perdona, hermanos, y nos da una nueva oportunidad. Esto debería animarnos, hermanos, para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Que en Dios, hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos un borrón y cuenta nueva de volver a comenzar y decir: es cierto, he pecado, estoy mal, pero animémonos. En Dios tenemos una oportunidad de cambiar, de ser diferentes, de ser transformados, de darle un giro a nuestra vida y no ir hacia las consecuencias por nuestro pecado, sino a ir a las bendiciones, hacer la voluntad de Dios, al estar dentro de los planes y propósitos de nuestro Dios. Eso debería animarnos. Eso fue lo que animó al rey Asa y lo llevó a esforzarse, como vamos a ver. ¿Qué otra palabra, hermanos, qué otras palabras de nuestro Dios animaron el corazón del rey? Número 4. Tu trabajo será recompensado. Todo lo que hagamos para Dios en el nombre de nuestro Dios, hermanos, será recompensado. Nada es en vano, hermanos. Y el rey Asa, cuando lo escuchó, se animó. Miren lo que dice en el versículo 7. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para vuestra obra. Tal vez aquí en la tierra no se valore lo que hacemos para el Señor y en el Señor, pero nuestro Dios sí, en los cielos se valora y es recompensado, hermanos. Si no desfallecen nuestras manos, nuestra obra será recompensada. Además de que nada de lo que hagamos en el Señor será en vano. Por eso debemos esforzarnos en crecer, hermanos, espiritualmente. Dice ahí en 1 Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, cuando nos animamos ante la palabra de Dios y nos esforzamos en hacer lo que es necesario hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, podemos tener la certeza que eso jamás será en vano y que tarde o temprano será recompensado. Podremos participar de esos frutos si no desmayamos. Cuando el rey Asa, hermanos, oyó la palabra de Dios, cobró ánimo, es decir, se llenó de fuerza y energía para hacer, resolver y emprender lo que era necesario en Israel. Hermanos, animémonos nosotros también ante la palabra de Dios. Cristo está con nosotros y promete llevar a cabo su obra en nosotros y a través de nosotros, si tan solo nosotros permanecemos en Él. Animémonos ante esto. Hermanos, el alejarnos de Dios siguiendo los apetitos de nuestra carne y la corriente de este mundo, tarde o temprano acarreará consecuencias que nos afectarán. Permitamos que la palabra de Dios, hermanos, que nuestro corazón ante esta palabra y advertencia de Dios cobre ánimo y nos lleve a hacer lo que es necesario hacer. Dejar ese mal camino, hermanos. Hermanos, animemos nuestro corazón ante la palabra de Dios. En Dios hay borrón y cuenta nueva. Cuando nos arrepentimos de verdad y le buscamos con un corazón contrito y humillado, animémonos. En nuestro Dios, hermanos, hay un borrón y cuenta nueva. Nuestro Dios es un Dios lleno de oportunidades. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando usted? Si usted necesita arrepentirse y venir al Señor con un corazón contrito, ¿qué está esperando para hacerlo? ¿Qué está esperando? ¿A que venga alguna otra consecuencia? ¿Al que se presenten las consecuencias de alejarse de Dios? ¿Las consecuencias de estar buscando lo que este mundo ofrece? ¿De tener una vida mundana, carnal? Joven, señorita, ¿qué estás esperando? Anímate, permite que la palabra de Dios anime, llene de fuerza, de vigor, de entusiasmo, de energía tu corazón para poder hacer la voluntad de Dios, para arrepentirte y volver al Señor con un corazón contrito y humillado. Animémonos nosotros también ante la palabra de Dios. Todo lo que hacemos para Dios trae grandes recompensas. Trae grandes recompensas. Trae grandes bendiciones. Grandes frutos que podemos disfrutar si no desmayamos. Si permanecemos en Él, hermanos. Está cobrando ánimo nuestro corazón ante la palabra de Dios. Está cobrando ánimo nuestro corazón ante la palabra de Dios. Se llena nuestro corazón de ánimo, de energía y entusiasmo por hacer la voluntad de nuestro Dios al escuchar su palabra, o nuestro corazón es un corazón insensible, que cuando escuchamos la palabra de Dios no experimentamos nada más que tal vez, o indiferencia, o apatía. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón indiferente a la palabra de Dios? Está mostrando nuestro corazón apatía a la palabra de Dios, insensibilidad, falta de interés, desgano. Hermanos, si no es así, si no, nuestro corazón no se llena de fuerza, de entusiasmo, de vigor, de energía ante la palabra de Dios, necesitamos arrepentirnos y despojarnos de todo aquello que pudiera estar impidiendo esto, que pudiera estar estorbando. Puede ser un hábito pecaminoso, tal vez que está presente en nuestra vida. Es necesario dejarlo, despojarnos de él. Puede ser algo que nos esté esclavizando y robando nuestra atención para con Dios y su palabra. Puede ser algo que nos esté cautivando, hermanos, y nos esté llevando a tener una vida mundana que se deleita en lo que este mundo ofrece. Puede ser una mala actitud que está presente en nuestra vida. Puede ser una emoción negativa que está controlándonos, hermanos, que está imperando en nuestro corazón esa emoción. Puede ser un pensamiento carnal que se ha posicionado en nuestra mente y que nos está subyugando. Sea lo que sea que esté enfriando nuestros afectos hacia Cristo y su palabra, hermanos, sea lo que sea que esté estorbando para que nuestro corazón cobre ánimo ante ella, es necesario erradicarlo. Es necesario despojarnos de él, porque si no lo hacemos, hermanos, no podremos atender la palabra de Dios como lo veíamos la semana pasada.
No podremos animarnos ante la palabra de Dios y mucho menos podremos esforzarnos por la palabra de Dios, por llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice, por hacer la voluntad de nuestro Dios. Y entonces no se va a dar esa renovación espiritual. Entonces no va a surgir ese avivamiento espiritual que es necesario que surja. Solo así nuestro corazón cobrará ánimo ante la palabra de nuestro Dios, que es el segundo elemento para una renovación espiritual. Hermanos, animémonos ante la palabra de Dios y animémonos nuestro corazón con ella cada día. Cada día, hermanos, no hay nada que pueda animar más nuestro corazón que la palabra de nuestro Dios. No hay nada que pueda alentar. Dice, aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo podemos alentar nuestro corazón? A través de la palabra de nuestro Dios, a través de sus promesas, a través de sus principios, a través de sus advertencias, a través de sus exhortaciones, a través de cada una de las cosas que podemos ver, aprender en la palabra de nuestro Dios. Animémonos, animémonos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo. Y si hay alguien, Señor, que le hace falta ánimo en su vida, yo quiero pedirte, Señor, que tú le animes con tu palabra, que pueda tomar la decisión de animarse a tu palabra, que se exponga a tu palabra, que tome la decisión de creer en lo que tu palabra dice, a fin de que su corazón cobre ánimo y pueda entonces hacer lo necesario, Señor. Quiero pedirte por si hay alguna persona tal vez que su corazón se ha estado mostrando indiferente, apático, con falta de interés, insensible para con tu palabra. Que tú sigas haciendo la obra en su corazón y que en este momento, Señor, pueda arrepentirse, pueda volverse a ti con un corazón contrito y humillado, tomando la decisión de despojarse, de erradicar aquello que ha estado robando esos afectos para contigo y para con tu palabra, que ha estado enfriando su corazón, que lo ha estado alejando de ti. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿cómo está tu corazón? ¿Está reaccionando de la manera que el rey Asa reaccionó, de la mejor manera? ¿O ha estado reaccionando de mala manera? ¿Está tu corazón animado? ¿Está tu corazón siendo lleno de fuerza, de energía, de vigor, de entusiasmo al escuchar la palabra de Dios que te está impulsando a hacer la voluntad de nuestro Dios? Si es así, gracias a Dios. Sigamos avivando nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Sigamos cuidándolo. Sigamos buscando la santidad de nuestra vida a fin de que nada estorbe, que nada enfríe nuestro corazón y nuestros afectos para con nuestro Señor. Pero si tú reconoces que tu corazón no ha estado reaccionando de la mejor manera, que tu corazón ha estado mostrando indiferencia ante la palabra de Dios, que tu corazón ha estado mostrando frialdad, ha estado mostrando apatía, ha estado mostrando inclusive molestia, desgano, aburrimiento ante la palabra de Dios, falta de interés. Si es así, hay algo que anda mal en tu vida. Y esto es una gran oportunidad para que tú vengas a Dios, para que tú vayas a nuestro Señor Jesucristo hoy, arrepentido y con un corazón contrito y humillado, pidiéndole que te perdone, que te ayude a despojarte de cualquier cosa que lo esté ocasionando. Porque como lo veíamos, pueden ser varias cosas. ¿Qué es lo que está ocasionando eso en tu corazón? No permitas que te siga alejando más de nuestro Dios, porque las consecuencias de vivir vidas desagradables, vidas alejadas de Dios, llegan a ser muy desagradables, muy duras. No permitas que te siga enfriando para con el Señor. Vuelve al Señor hoy arrepentido. Búscale con un corazón contrito y humillado. Que Él te muestre qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocasionando ese desgano, ese desánimo, ese desaliento, esa apatía, esa falta de interés en la palabra de Dios, ese aburrimiento. Que el Señor te lo muestre. Entrégaselo al Señor y busca al Señor servirle, seguirle. Busca tener esa comunión preciosa con Él cada día. Alimentarte de tu palabra. Hermanos, qué importante es eso. No dejemos pasar esa oportunidad. Vayamos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes.
que podamos tener un corazón que está reaccionando de manera correcta ante tu palabra. Que podamos, Señor, animarnos, Señor, que pueda cobrar ánimo, podamos ser llenos de entusiasmo, de energía, de vigor, de la actitud correcta para llevar a cabo tu palabra. Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos hecho. Ayúdanos a vivir en santidad y ayuda a cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener. Gracias también por su atención. Seguiremos estudiando. No se lo pierdan, hermanos. Hoy en la tarde continuamos con el tema también. Cambiemos nuestras actitudes. Vamos por la siguiente parte, por la segunda parte, que yo espero, hermanos, anhelo en mi corazón y creo que así va a ser con la ayuda de nuestro Dios, que será de grande bendición. Así es que no lo perdamos. Hoy en la tarde, 6 de la tarde, conectémonos, hermanos, sigamos la transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Continuamos con el programa.